Señores, vamos a dialogar justamente porque evidentemente están votando los mercados, ¿no? Estamos con Diego Carmona, él es economista, vamos a dialogar con él sobre, bueno, la reacción en este caso de los mercados y a ver cómo van a impactar justamente o cómo impacta el dólar después a posteriori, ¿no? O si va a bajar o si va a mantener o si esto se va a sostener hacia la suba. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Mario Samaniego te saluda aquí desde el ET4, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bien, bien. Saludos a Lucas y Enzo, que sé que andan ahí. Bueno, sí, andan por acá, están acá a full los muchachos. Están entre el dólar, las noticias nacionales y las deportivas. Bueno, La verdad que una jornada bastante movida, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, ¿qué podemos esperar a partir de ahora, Diego? El dólar, ¿este es un dólar real, digo, o es un dólar especulativo? Esta subida que hubo, Sí, 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 sí. no, yo entiendo que las cotizaciones del dólar, a ver, yo tengo una visión bastante particular al respecto de dónde debería estar el precio del dólar o a dónde debería ubicarse. Esto muchas veces se sostiene que está sobrevaluado o al revés, o que por ahí no está exactamente en el precio que tiene que está muy por arriba, que está muy por abajo. Generalmente a nosotros nos pasa decir que, bueno, está sobrevaluado cuando empezamos a ver que resulta barato las vacaciones afuera, cuando resulta muy barato ir a comprar cosas acá enfrente, cruzando el puente, etcétera. Pero yo lo que considero es que los tipos de cambio, así sea, depende del precio, o sea, si ahora, como me decís, está a 54, está a 50 o está a 45, son tipos de cambio que se ubican en diferentes precios, y esos diferentes precios favorecen y perjudican a diferentes sectores. Es decir, que hay diferentes tipos de cambio acorde a el tipo de modelo económico que se pretende. Cuando nosotros lo dejamos así al libre mercado, generalmente suele suceder que se acomoda el tipo de cambio al tipo de cambio que más favorece al agro, porque el agro, el sector agrícola nuestro, Sí. es de los más productivos del mundo. Entonces, generalmente se acomoda al tipo de cambio que más le favorece al agro y termina siendo un tipo de cambio caro, vendría a ser, para otros tipos de actividades, como por ejemplo la actividad industrial, manufacturera. Sin embargo, cuando por ahí se avecina algún modelo económico diferente, en donde el ojo va a estar puesto en algunas otras actividades, y no sea solamente la dependencia del agro y de lo financiero, entonces ahí es posible que el dólar se ubique en otro nivel de competitividad a nivel externo, ¿no? Ujú. Bien, ahora, ¿por qué sube el dólar? ¿Qué está pasando? ¿O esto es una reacción espasmódica por o este es un dólar electoral? No, hay de todo un poco. A ver, yo entiendo que, a ver, el tipo de cambio que había hasta hace un tiempo, o sea, hasta hace un tiempo quiere ser antes de las elecciones de ayer, o inclusive la semana anterior, ¿no? Porque hubo ya un crecimiento de 2, 3 pesos en un día también. Y la verdad que es un tipo de cambio que está sostenido con hilos, ¿no? Y sostenido sobre todo con un gran esfuerzo, que son ventas diarias de dólares, que la verdad que cuando lo sumamos dan un volumen bastante importante. Entonces, esa realidad, la verdad es que independientemente de quién ganara, entiendo yo, esa realidad rápidamente te lleva a golpear, porque es insostenible una situación así. De hecho, todos los analistas políticos, económicos, decían que justamente Macri tenía más chance cuanto más estable esté el dólar, y entonces estaba quemando todas las naves, o sea, le había pedido al FMI más plata, todo para poder sostener un poco el dólar
para poder contenerlo el dólar. Pero está claro que la realidad económica es otra y ese dólar está sostenido o estaba sostenido en ese precio, solamente quemando un montón de reservas. Entonces estaba un poco inflado, si se quiere, en algún punto. Al mismo tiempo, esta incertidumbre que sucede en el ambiente, que hoy medio que se cristaliza un poco más certero, ¿no? Porque la verdad que la incertidumbre era antes de ayer, antes del domingo, y ahora es como que por lo menos el panorama político está un poco más claro. O sea, según lo que entiendo, tiene que ocurrir algo, no sé, muy catastrófico o al revés, para que no suceda los resultados que se dieron el día de ayer. Entonces, bueno, los mercados comienzan a reaccionar ya acomodándose a una nueva realidad donde al parecer el gobierno cambia de color, ¿no? Exactamente. Bueno, Diego, ¿y ahora cómo va a impactar esto? ¿Esto va a tener impacto inmediato, a mediano plazo, en la suba del dólar, digo? ¿En la canasta, en el combustible? Y las dos cosas. La verdad es que desconozco bien qué medidas pueden llegar a tomar el gobierno actual en esta transición. Desconozco también exactamente cuándo van a ser las medidas del gobierno entrante. Yo estoy hablando así como si ya hubiese ganado, pero en realidad no sucedió, pero bueno, digamos que la diferencia de más de 15 puntos, que aparentemente, sí, según por donde leí, es irremontable. Pero la verdad es que sí, la crecida del dólar siempre nos afecta. Hay bienes en donde se traslada rápidamente y hay algunos otros bienes en donde tarda un tiempo más. Generalmente los servicios son los bienes que están más especificados, entonces son aquellos donde se tarda un poco de tiempo en acomodarse a la nueva evaluación del dólar, y aquellos bienes que son transables, es decir, que se importan o se exportan con el exterior. Bueno, esos son los que sufren más rápidamente los vaivenes del dólar. Pero también es cierto de que nosotros desde hace tiempo, ¿no? Incluso antes de este gobierno, esta evolución del dólar, este crecimiento del dólar, también viene atado a la realidad de la inflación. Lo que pasa es que antes con el kirchnerismo había una especie de tablita, ¿no? Es como que iba una escalada así, un poquito y un poquito, un poquito y un poquito, y con esta nueva modalidad, estos nuevos modelos monetarios que aplicó el gobierno de Cambiemos, que en un tiempo fue metas de inflación, después fue metas de agregados monetarios, lo que sucedió fue, contenían un montón el tipo de cambio, la inflación nunca la pudieron aguantar, de hecho al contrario, nos dejan una inflación mucho mayor de cuando arrancaron. Entonces le ocurren estos saltos, lo cual es bastante peor, mucho más desordenado, genera un montón de cambios de precios relativos. La verdad es que cuando son así estos shocks nunca es bueno, y aparte son shocks que te van dando cada menos tiempo, ¿no? La verdad que hace un año pasó una evaluación de casi el 100%, sí, y ahora de vuelta se avecina, no sé si algo del 100%, pero la verdad es que se ve que es posible que crezca un poco más también, que suba un poco más el dólar. Bien. Bueno, pero Diego, bueno, la verdad es que es una incógnita en sí, ¿no? ¿Qué otra variable vamos a tener que tener en cuenta, Diego? ¿Qué otra variable? Sí. Y la verdad es que todas, me parece que como el gobierno que venga, la verdad es que va a tener la va a tener difícil, muy difícil, porque tiene que afrontar un montón de deuda externa, tiene que afrontar unos mercados que la verdad es que están tendidos de un hilo.
Mirá, pasa algo raro. Hay un libro de Schwarzer, que fue un economista muy reconocido argentino, que él tenía una tesis al respecto de la política de Martínez de Oz. Y él hablaba de el poder político, de la política económica de Martínez de Oz, porque dejaba que toda la economía quedaba dependiendo de la permanencia de él en el poder o de la permanencia de ese modelo en el poder. Entonces ahora sucede un poco lo mismo, porque si no hubiera habido esta diferencia, si ayer hubiera ganado el Cambiemos, posiblemente no hubiera habido este salto en el dólar, ¿no? Porque bueno, era la continuidad, era lo mismo, lo cual es un poco raro, porque pareciera ser que la estabilidad solamente se logra poca operación con Cambiemos en el poder. Entonces, ¿qué tipo de estabilidad nos dejaron? Porque la verdad que siempre hablaban, no, la estabilidad, la transparencia, la confianza en los mercados, y resulta ser que cuando no están, en definitiva, todo eso se pierde. Entonces, resulta ser que tan estable no era, más bien al contrario, era tan frágil que cuando vos no estás, se va todo. Entonces, parece medio un juego de retórica, pero realmente si lo vemos en la realidad es así. Ellos lo que hicieron fue dejar todo tan atado de un hilo, tan pendido de tan poca cosa, que cuando no están se destartala todo. Entonces me parece que lo que vamos a tener que estar muy atentos es, bueno, a las medidas que se vayan tomando, intentar, por supuesto, defender nuestro peso en cada compra, estar atentos de las subas que vayan a haber. La verdad que van a ser tiempos de transición, y bueno, y tampoco va a estar muy fácil, o sea, esto no se va a mejorar de un día para el otro, no se sale de una crisis de un día para el otro, así que bueno, a tener paciencia y yo creo que seguir en la misma en la misma en la que estamos, ¿no? Cuidando de nuestro peso, viendo dónde compramos, dónde no compramos. Me parece que los trabajadores somos los que la luchamos día a día, y tenemos que seguir en esa misma temática. Bueno, muchas gracias, Diego. No, por favor. Un abrazo grande.